En honor al tiempo partamos. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de la parte teórica de leasing? ¿No? Ya, eso esperemos que sea bueno. Si no, ahora vamos a ver cualquier cosa que tenga que ver ya con entrar a picar en los números. Entonces, partamos por algo más bien simple. Uno decía, Panadería Ayuya Suprema Limitada reunió todo el capital que podían aportar sus accionistas, además de estirar al máximo su línea de crédito con el banco, pero aún tiene en carpeta la idea de abrir una sucursal en San Pedro de Atacama. Para lo anterior, una compañía local de seguro ofreció arrendarle todas las instalaciones y equipamiento necesario para la operación del negocio. El valor razonable de dichos activos ascendía a 700.000 libras esterlinas y la compañía firmaría el contrato por 3 años, pagando 36 cuotas mensuales de 25.000 libras esterlinas a partir de la firma del contrato. Se le pide a ¿cuál es la tasa de interés implícita en el contrato? Entonces, una parte importante de este ejercicio, por eso es más simple, consta de matemáticas financieras. Entonces, los que quizás todavía estén algo perdidos en matemáticas financieras, es un buen momento de ponerse al día. Entonces, letra A te dicen la tasa implícita. A ver, ahí sí. Entonces, ¿cómo calculo la tasa implícita? Era 1 partido en 1 más R elevado a N, ¿o no? Suena algo parecido, pero no. ¿Por qué? Miren, ¿qué es la tasa implícita en el contrato? Eso es súper importante. ¿Nadie sabe lo que es la tasa implícita? O sea, Es la implícito tasa es que que como regula que no como lo dicen. que los cánones sean como, entre comillas, iguales como al fair value Eso es. del activo. Es la tasa que produce que el valor presente de los, digamos, de los pagos, porque podrían ser los arriendos más en la opción de compra, sean iguales al fair value. Entonces tú dices, oye, si yo estoy comprando esta panadería, invento, voy a volver al enunciado. Dice, estoy comprando esta panadería con equipamiento que son 700.000 y yo pago 25.000 libras esterlinas por 36 meses. Entonces en total pago, a ver, 36, 900. 900. 900, justo, excelente. Entonces si pago 900, digo, oye, ¿por qué pago 900? Porque me está cobrando intereses. Esa es la ciencia de un leasing. Entonces, ¿cuántos son los intereses mensuales? No sé. Entonces eso es lo que hay que plantear justamente. ¿Se entiende? Entonces uno va a decir, mira, lo que tendríamos que decir en este caso es 700.000 libras esterlinas es lo que vale la panadería. Y eso debiese ser igual al valor presente de las cuotas, de 25. ¿Cómo traigo esas cuotas a valor presente? Era cuota por 1 menos 1 más el interés elevado a menos periodos para el interés, algo así, ¿o no? Ujú. Ya, eso sería si las cuotas fueran vencidas. En este caso, ¿las cuotas son vencidas o son anticipadas? ¿Anticipadas? Anticipada, porque la primera cuota se paga a la firma del contrato, es pasando y pasando. Entonces, cuando eran anticipadas, uno hace esto. O lo que es totalmente equivalente, alguien podría decir, mira, la primera cuota ya está en valor presente. Y lo que hago es traer a valor presente las siguientes 35 cuotas. Y eso es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Lo que les sea más cómodo de visualizar. ¿Sí? Entonces, aquí el problema. ¿Cómo despejo la R? En Excel. Es cierto, en Excel puede ser bastante fácil. En Excel. Hagámoslo en Excel.
Vamos, Juan. Reemplazando valores o no. Esa es la otra opción y así nosotros lo hicimos. Entonces, cuando nosotros hicimos el ejercicio, uno de matemáticas financieras que decía, oye, tengo 2 multitiendas, ¿cuánto es el costo anual equivalente que me cobra cada una de las multitiendas? Entonces ahí ya lo habíamos hecho de alguna forma. Entonces, digamos que podría haber una forma que es prueba y error en el fondo. Y podría haber otra que fuese en Excel. Entonces, miren, me voy a ampliar esto. Es decir, estos son valores monetarios. Y esto está en libra esterlina. ¿Dónde está la libra esterlina? Entonces, digamos, mira, inversión inicial. ¿Cuánto vale el activo? 700. 700. Entonces voy a poner menos 700.000. ¿Ya? Y después voy a decir, las cuotas mensuales. Voy a decir, mes 1, mes 2, etc. Entonces voy a pagar 36 cuotas. Voy a estirar esto hacia abajo. Hasta aquí. Entonces, yo pago 25.000 mensuales. Y hago doble clic en este cuadradito a la derecha y queda ahí. Y entonces voy a decir tasa implícita con la siguiente fórmula. Hay una fórmula que se llama TIR, tasa interna de retorno. Y entonces te voy a decir ya, le voy a dar toda la serie de datos. Me pongo en el primero y digo Control Shift y hacia arriba y me debiese dar la TIR de eso. Entonces lo voy a cambiar a porcentaje. 1,43%. Es una forma. Tu otra forma, y que ojo, fíjense que aquí iba a haber un ajuste, porque en el fondo vamos a decir esto. Voy a correr todo esto, una línea, y voy a decir el cuota, monto, y esto es el tiempo. ¿En qué momento del tiempo ocurre la entrega del activo, por ejemplo? La inversión inicial. Cuando se firmó el contrato, Ya, o sea, en el momento cero. ¿Y la primera cuota cuánto se paga? ¿Cuándo se paga? Al principio, ¿no? Al principio. Entonces, fíjense que no es en el mes 1, es al principio del mes 1 que es equivalente al final del tiempo cero, lo que sugería alguien. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, mira, esto no es realmente así porque en el fondo tú me entregas un activo que vale 700 y yo te pago al tiro 25. Entonces, fíjense que al final lo que está financiando la compañía de seguro, en este caso, es solamente el neto. Eso es lo que uno conoce como el valor a financiar o el monto a financiar. Y luego entonces te va a pasar a pagar las otras 35 cuotas de 25, que era lo que decíamos. Entonces vamos a decir, mira, solamente va a pagar hasta aquí, hasta el final del mes 35 o principio del 36. Si yo entonces ocupo la misma función, igual TIR, y agarro de aquí hasta arriba, entonces te da una tasa más alta o más baja. Más alta puede ser. Más alta, es cierto. Fíjense, 1,52. ¿Por qué es más alta? Porque si tú me pagas las cuotas antes y son las cuotas igual de grandes, me estás cobrando más intereses. Porque ¿cuántos intereses hay en la primera cuota? 36. No, menos. En la primera cuota, Ah, ¿O no? ¿cuánto? Es que es anticipado, ¿no? ¿Sí? Ah, entonces es la tasa. Lo mismo, ¿no? No, pues sí La dividió en anticipa. 12. No, En la primera se supone que no paga intereses. eso, pues lo que dice Beatriz, porque es pagando y pagando. Pues, oye, aquí está el activo y te pagué el tiro, no alcanzó a pasar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, como es pasando y pasando, entonces genera cero intereses. Como las siguientes cuotas son el mismo valor, no se redujo porque te pagara antes, quiere decir que proporcionalmente te incluí más interés en las siguientes 35 cuotas. Por eso que la tasa implícita te da más alta. ¿Se entiende? Entonces ahí una función
Igual que lo que veían, por ejemplo, los que han aprovechado en las tutorías o lo que en algunas ayudantías vean, oye, si quieren ocupar la fórmula para calcular la cuota como igual pago o para calcular el valor presente de una anualidad, entonces ocupan igual valor actual, BA. Son fórmulas que les podrían simplificar la vida en ese sentido. ¿Sí? Si alguien es más tradicional, digamos, y quiere ir directamente acá, va a decir, bueno, hagamos el método de prueba y error, ¿no? Que era lo que nosotros hicimos cuando teníamos lo de matemática financiera. Entonces, voy a hacer pruebas. Ya, ¿con qué número pruebo primero? En ayudantía dijeron que había que probar con el 10, el 5 y el 1, creo. ¿Quién dijo eso? Un ayudante, ¿o no? Pero no, reemplazar la tasa y llegar al valor, algo así. Eso es, po. Como que yo voy jugando con la tasa hasta que llegue justo a 700. En este caso probemos con 1, ¿o no? Ya, pero podría probar con algo menos que 1 0,5. o menos que eso. Con 0. Ya con 0. Entonces, recuerden, yo sé que cuando partimos matemáticas financieras nadie entendía nada. Espero que ahora entiendan algo más. Pero lo que me dijeron ustedes en ese momento era, no, es que si yo pongo 0 acá, esto no tiene un resultado matemático. Por lo cual no es cierto si pensamos en el límite. Si yo aplico el teorema del L'Hopital, no es así. Pero hay que pensar en términos del valor del dinero en el tiempo. Si la tasa de descuento es 0, ¿cuál es la cuota más valiosa? Todas son iguales, Todas son iguales. ¿Por qué? que Que no hay 0 R las por hace. medio. Eso. Entonces, esta vale 25, la otra vale 25, no hay valor del dinero en el tiempo. No pierdo nada si lo recibo mañana. Entonces quedo igual. Por lo tanto, el valor presente sería 36 por 25. Y eso es lo que me decía Amara al principio, que eran 900. Listo. Entonces, ¿es más alta o más baja la tasa? Nos tiene que dar 700, así que Nos supongo que tiene... será ¿Qué será? más alta. Alta. Acuérdense que yo quiero que me dé algo más bajo, entonces la relación entre el valor presente y la tasa de interés es inversa. Entonces, ¿con cuánto pruebo? Con 2 de a una. ¿Ya? Si algo va en línea con lo que dijeron en ayudantía es que quizás a veces pone un rango muy acotado. Me acuerdo de un curso en Finanza 1 que dijeron, no, yo probé con 0, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 20, con 30, 50, estuve media hora, no se puede hacer, chao, sigo en la prueba. Un 1. No tiene idea para dónde el valor entendido el tiempo. Quizás uno dice, oye, con 0 y con 10, y con 10 invento, te da 400, entonces uno dice, más o menos está entre 10 y 0. ¿Se entiende? Pero yo voy a hacer lo que ustedes me sugirieron. Con 2%, bueno, voy a poner directamente el valor porque estamos reemplazando en la fórmula de arriba nomás, ¿sí? Entonces, 2 elevado a menos 36 dividido 0,02 por 1,02 por 25. Esto nos va a dar 649.965. ¿Es más alta o más baja? Más baja. Tiene que ser más baja. Más baja, pues listo, ya tengo un rango súper acotado. ¿Es más cerca de 0 o más cerca de 2? De Más cerca 2. de 2. Ya. Entonces ven que como por lógica uno ya podría sacar esto. Y más en el Excel si uno le puede empezar a poner 0, 1, 2, 3, 4 y se va calculando solo. Mejor. Entonces vamos a decir con cuánto lo pruebo. 1,5. 1,5. Eso me va a dar entonces 1,015 menos 36 dividido 0,015 por 1,015 por 25.000. Entonces esto me da 701.890. ¿Es más alta o más baja? Más alta. Más alta. ¿Con cuánto pruebo? 1,7 o 1,6. No menos, 1,55. Es que son 1.000 pesos, entonces.
Ya, o sea que ahí uno puede empezar a hilar más fino. Ya voy a hacerlo con 1,55. Quizás con 1,7 ya estaría mucho más cerca de 2 en el fondo. Entonces lo voy a hacer con 1,0155. Divido 0,0155 por 1,0155 por 25.000. Y eso nos va a dar 696.424. ¿Está más cerca de 1,5 o de 1,55? De 1,5. 1,5. Entonces, ¿con cuánto pruebo? 1,505 501. o 51. Oye, O 50. Ya, en serio podríamos haber hecho un par de pruebas, solamente que como ya lo habíamos resuelto con el Excel, parece tener más sentido esto. Pero fíjense que uno se va aproximando como a la mitad, pues entonces uno dice, oye, mira, vi el 0 y el 2 y está más cerca del 2, entonces dije, oye, será 1,5. Si después dije, oye, es súper cerca del 1,5 y fue al 1,55, bueno, está más cerca del 1,5, entonces tiene que ser más del 1,53, por ejemplo, que está al medio. Ah, ya, el 1,52 quizá, o el 1,51, y ahí se empieza a acotar. Pero con 30 segundos más hubiéramos llegado exactamente al 1,52. y profe, ¿por qué el Excel nos dio valor distinto? No, el Excel nos dio 1,52. No. ¿En serio? Este de acá, pues este está malo. Este lo hicimos mal intencionalmente. Pero este de acá nos dio 1,52. Porque miren, uno puede decir al revés. Si yo le pongo ya valor actual, entonces digo, ¿cuál es la tasa? Esta de acá. Número de periodo, 36. El pago, 25.000. Fíjense, este va a ser valor presente vencido. Acá le tengo que poner en negativo, eso sí, 25.000. Y listo. Entonces yo voy a decir, ah, no, no, me da 700. Es cierto, pero eso está vencido. Entonces lo que tengo que hacer es todo esto por 1 más la tasa, ¿no? Y ahí está el ajuste. Digo, 700 justo. Está perfecta la tasa. ¿Se entiende? Porque si fuese vencida la cuota, entonces sería 1,43. Por eso que ahí el valor presente con esto te daría 700. Pero no es así, po, porque si fuese anticipado te daría otro número erróneo, te daría 709. No es así. Es más que eso la tasa. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. Listo. Entonces tenemos el 1. Voy a guardar, perdón, la letra A. Guardo esto. Entonces voy por B. La letra B del enunciado decía, ¿cuál sería la cuota si el contrato tuviese una tasa de interés explícita de 1% efectiva mensual? ¿Ya? Lo que decíamos que en un contrato de arriendo, y si yo te arriendo, no habla de tasa, nada. Cuando yo voy a comprar un celular en Tel, no te dice una tasa, pero eventualmente podría haber una transacción de leasing o de arrendamiento, de financiamiento dentro de eso. Entonces, por eso que hablamos de que diga explícitamente o implícitamente. Eso no implica que se devenguen o no le interese, es que es más complejo o menos complejo el cálculo solamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ahora te dicen que la cuota está hecha con una tasa de un 1% mensual, entonces la cuota va a ser más alta o más baja que 25. ¿Más alta? ¿Por qué? Porque el valor presente va a ser mayor. De las mismas cuotas va a ser mayor, entonces la cuota debería ser... yo veo que hacia dónde van. Veo que dicen si es más baja la tasa, entonces es más alto el valor presente. Ya, pues yo no quiero que sea el mayor valor presente. Quiero que el valor presente se mantenga. Entonces, ¿cómo tiene que ser la cuota? Mayor a 25.000. ¿Por qué? Para que calce de cierta forma. Para que el No, valor pues, presente se mantenga constante. no va a ser así porque fíjense que al revés, miren, no lo piensen como el valor presente.
Antes de los $25.000, el 1,52% era intereses. Ahora solamente van a ser intereses un 1%. La cuota debería ser más alta o más baja. Más baja. Más baja. Esa es la razón, porque en el fondo tú estás diciendo, oye, yo castigo menos las cuotas en el tiempo, entonces como hay menor costo de oportunidad, las cuotas tienden a ser más bajas, porque incluyen menos intereses dentro de ese canon de arriendo o cuota de arriendo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno va a decir, mira, aquí es fácil, por eso que la primera parte quizás es un ejercicio de puras matemáticas financieras. Vale 700. Yo tengo esta cuota que desconozco, pero voy a pagar 36 cuotas que devengan un interés del 1% y que son anticipadas. ¿Se entiende? Entonces aquí tú vas a decir, mira, podríamos hacerlo con el Excel, de nuevo ocupemos todas las funciones. La cuota, voy a decir, pago, esa es la función para la cuota. Sigo tasa 1%. Listo. Número de periodos 36. Valor actual en negativo los 700.000 que decíamos. ¿Sí? Lo voy a poner directamente. Y te va a dar una tasa. Entonces tú dices, pero esa tasa, esa cuota, perdón, no está correcta. Por eso que acá le voy a agregar un apellido. Cuota vencida. ¿Cómo paso una cuota vencida a una cuota anticipada? Sumarle la tasa. ¿Que tiene que ser más alta o más baja? Más La baja porque tasa el más interés baja. no corre por un mes. Eso es. O sea, debiese ser esta dividida por 1 más un 1%. Eso es lo que nos tiene que dar. ¿Se entiende? Si fuese vencida, devenga todos los intereses de ese mes. Si no es vencida, entonces es anticipada y por lo tanto no devenga los intereses de ese mes. Entonces, fíjense que si nosotros lo vemos y alguien lee más claro, al ver la fórmula, entonces tú dices, oye, lo que me dijo de 23.000 y fracción era los 700 partido por todo esto. Pero además yo tenía que hacerlo anticipado, entonces tengo que pasar dividiendo lo que me haya dado por eso. Y ahí te va a dar la cuota. ¿Se entiende? Entonces aquí vamos a decir, la cuota va a ser de 1 menos 1 elevado a 36 dividido 0,01 por 1,01. Y 700.000 dividido esto me va a dar 23.019,82. Y eso comparado con el Excel es lo mismo. Profe, me quedó una duda. Ujú. ¿Puede volver al Excel para verlo? Para la Puedo demostración? volver al Excel. Que en el ejercicio anterior, para calcular el valor futuro, o sea, el valor presente, perdón, a la fórmula del Excel usted le multiplicó la cuota para llegar a valor presente con una cuota adelantada, más que Sí, con... acá, Y en la que le hizo ahora le dividió la cuota. claro. No entendí esa lógica. Vuelvo a la pizarra. Porque mira, el valor presente está a un lado de la ecuación, la cuota está al otro. Entonces yo digo, oye, si yo quiero llegar al valor presente vencido, entonces tengo que pasar hacia acá multiplicando. Si yo quiero llegar al valor de la cuota, entonces tengo que pasar dividiendo. Ah, ya, perfecto, perfecto, muchas gracias. Ujú, no hay de qué. 3 entonces, o sea, realizar los registros contables del arrendatario si este arrendamiento no transfiriera sustancialmente todas las ventajas y riesgos del activo en leasing. Ojo, por eso este amoroso, nada de la IFRS 16, si la excepción, si la 11 condiciones, no, lo vamos a ver en términos simples. Entonces decimos, mira, si el arrendamiento no transfiere sustancialmente todas las ventajas y riesgos del activo, ¿es un leasing operativo o es un leasing financiero? Operativo. Operativo. Y entonces, ¿quién debería mostrar el activo en su balance? El arrendador. Eso es, perfecto. Entonces, ¿qué activo tiene el arrendatario?
tiene como arriendo por anticipado. Es cierto, ya el primer mes y ¿qué más tiene? Y después tiene gasto. Listo, no tiene nada más. Perfecto. Entonces eso es fácil. Fíjense, aquí están los asientos. En el fondo tiene el gasto por arriendo por la cuota que calculábamos. En el espíritu de la IFRS 16 nosotros habíamos dicho, oye, no, todos los arrendatarios tienen que contabilizar el activo por derecho de uso. Perfecto. Pero eventualmente hay ciertas excepciones, por ejemplo, que el contrato sea de muy corto plazo o que el activo sea de muy bajo valor. En esos casos, entonces podría ocurrir esto. Entonces alguien podría decir perfectamente, mira, si la primera cuota es anticipada, entonces debiera haber un gasto por anticipado contra el efectivo. Y después quizás entonces el gasto por arriendo contra el gasto pagado por anticipado al final de cada mes. Si no, lo más clásico, intro a la cuenta, gasto por arriendo contra caja y chao. ¿Se entiende? La persona no tiene ningún activo. Pero ahora te plantea algo que quizás es más complejo. Te dice, mira, considere la siguiente información adicional respecto al detalle del contrato. Las cuotas mensuales son 36 de 19.000 libras esterlinas. Existe una opción de compra de 25.000 pagadera en el último mes de vigencia del arrendamiento. La tasa de interés vigente es de 0,8% efectiva por mes. Perdón. El arrendatario es responsable de los mantenimientos, las reparaciones y los usufructos del activo en leasing, por tanto comparte su riesgo y beneficio. 5, perdón. Todos los activos tienen un valor residual equivalente al 15% de su valor inicial. Son depreciables durante 3 años en línea recta y estima de forma razonable que se ejercerá la opción de compra para hacerse con la propiedad legal de los activos. ¿Sí? Entonces te dice, ¿cómo debería clasificar el arrendamiento? Nada más. No hay que hacer ningún... se pueden hacer cálculos, pero díganme usted, ¿es un leasing financiero o un leasing operativo? Financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque el arrendatario es responsable de los mantenimientos y todos los gastos del activo. ¿Listo? Una razón para que sea financiero. También por el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es más de un año, se supone que es financiero. Haya una razón genérica, Y arrendatario porque también siempre es financiero. tiene opción de compra y eso se supone que es financiero, ¿no? Ya, eso es lo que quiero aclarar que no es así. Pero digamos que el arrendatario siempre tiene un leasing financiero. Quizás podría darse el caso el que el arrendador diga que no, pero por el tiempo es cierto, fíjense. Yo lo arriendo por 3 años. ¿Y cuánto es la vida útil del activo? 3 años. 3 años. Entonces el arrendatario lo usa por el 100% de su vida útil. Listo. Mucho tiempo, digamos. ¿Se entiende? ¿Hay otra razón para eso? Podrían haber al menos 2 razones más, fíjense. ¿Yo voy a ejercer la opción de compra o no? Lo más probable, Depende de... No, creo que no. ¿Quién iba a decir lo más probable? yo, Ya, ¿por qué lo más probable? porque pasaron 3 años y ya pagó casi todo el activo. Por eso, pues, ¿para qué voy a comprar un activo que no vale nada? Mm. Es que dependería de cuánto vale al final de los 3 Ya, años, ¿no? eso es. Dependería de cuánto vale en 3 años más. ¿Cuánto vale? 0. No. El valor razonable, ¿no? Pero no sé cuánto va a ser eso. Pero tu mejor estimación de que en 3 años la panadería, con las máquinas, con todo, ¿cuánto va a valer? Su valor residual. Eso, el 15%.
Entonces, si valía 700.000, esto es 105.000. Entonces tú dices, oye, si más o menos yo estimo que va a valer 105, ¿la compraría por 25? Sí. Sí, listo. Entonces aquí tenemos otra condición. Esto aquí es 4. La opción es súper barata. Por ende, es muy probable que se ejerza. Pero ¿no es más fácil ver el posible valor de mercado del activo? Sí, claro. ¿Cuánto es el valor de mercado de una panadería? Ah, En ya, 3 no sé, años no más, sé. además. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pero sí ese valor de mercado es más o menos lo que uno utiliza para el valor residual. Entonces, como que digo, oye, proyecto que en 3 años más va a valer A, B o C. Entonces, fíjense que lo importante aquí es que la opción, no es que exista, porque yo decir, te dejo comprarla por 300. No, ¿para qué? Po? Pero si te dejo comprarla por 25 y es de 105, uno dice, no debiese dejar votado porque yo sé que el activo vale 105, lo compro por 25 y gano 80. No voy a dejar votar esa oportunidad de negocio en el fondo. ¿Se entiende? Entonces ahí habría otra cosa. Y además podríamos decir una quinta condición, fíjense, si yo pago los 19.000 en cuota anticipada, te dice que la tasa es de 0,8%. Y además, sé que voy a ejercer la opción de compra, entonces ese es un pago contemplado, entonces vamos a decir, mira, este es un único pago dentro de 36 meses más. Todo eso podría valer una parte significativa del valor del activo. Entonces diríamos lo siguiente, 36, 0.08 por 1.008. Perfecto. Aquí me faltó un paréntesis. Por 19.000 más 25.000 dividido 1.08 elevado a 36. Todo eso vale 598.578. 598.578. ¿Eso es una parte importante o no del valor del activo? Yo diría que es bien importante, es ¿Por más qué? del 50%. Ya, eso es. E inclusive si uno lo hace porcentual es el 85,51%. Nosotros dijimos, y una porción significativa, es que no sé cuánto es, la empresa debe diseñar su política contable, pero la norma de Estados Unidos dicen al menos 75%. Uno dice, oye, eso es para el plazo y para la, perdón, para el plazo el 75% y el 90% para el valor. Pero aquí uno dice... A mí me parece que 85% es una parte importante. Otro dice, no, es muy poco, si tú lo ocupas el 100% del tiempo. Bueno, ahí podría darse que para una empresa 85% del valor del activo le parece poco, a algunas empresas les parece que es mucho. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, al menos tenemos 5 razones para justificar lo que es financiero. Con una de esas era más que suficiente. Por si acaso, con una ya es financiero. Y te dice, ¿cuáles son los registros contables que debería realizar el arrendatario? Ya, entonces el arrendatario, si lo clasifica como financiero, ¿qué debe reconocer al principio? El derecho de uso. Eso es. Entonces hacemos el cálculo de lo que hicimos recién. 19 cuotas, perdón, cuotas de 19.000 son 36 cuotas anticipadas. ¿Qué hice yo? Puse una cuota que ya está al contado, más 35 cuotas que están después. ¿Y por qué separé la última? Porque la última son los 19.000 de la cuota más los 25 de la opción de compra. Entonces uno dice,
Mira, este valor de acá, entonces va a representar una porción significativa, como lo que decíamos el jueves pasado. Yo no sé lo que vale el derecho de usar, pero sé cuánto me comprometí a pagar en la obligación por leasing, entonces esos 615 va a ser el valor del activo. ¿Se entiende? Entonces ahí te va a dar, oye, mira, yo tengo que el activo va a ser activo por derecho de uso y ¿qué le va a pasar con el tiempo? Se va a depreciar. Se va a depreciar o amortizar, si quieren llamarlo así, y entonces uno va a decir, con el tiempo se va a depreciar linealmente. ¿Y qué va a pasar con el pasivo? También se va a depreciar. Ya, pero no linealmente. Y para eso debiésemos hacer una tabla de desarrollo. ¿Se entiende? Entonces partiríamos con el saldo de 615, digo, la primera cuota anticipada, chao, todo va a disminuir el capital. Por eso que, por ejemplo, algunos profesores parten hablando de la cuota cero o el momento cero, porque no consideran el saldo insoluto inicial y el final, sino que ocupan solo una columna y se simplifican ese paso. Entonces, en este sentido, uno dice ya, la primera cuota al tiro va a pagar y ahí te deja los 596 que yo decía antes. Entonces, luego uno dice ya, perfecto, los intereses van a ser el 0,8% de los 596. ¿Se entiende? Entonces, como tengo una cuota de 19 y estos son intereses, la diferencia es la amortización. Así que va bajando el saldo insoluto final. Después de 36 cuotas no voy a tener que pagar nada más. Entonces, fíjense que acá abajo deben llegar a cero, siempre en la tabla de desarrollo. Eso es fundamental. Y eso lo necesitan para toda la clase de activos, para los bonos que partimos la próxima semana, para los contratos de leasing, para todo necesitan tener una tabla de desarrollo bien. Por eso que matemáticas financieras es la base de Finanza 1, de Contabilidad 2, de Finanzas 2 con seguridad, etc. ¿Sí? Entonces, quizás los asientos son la parte fácil. Aquí la parte compleja es calcular los números, no hacer los asientos. Porque yo digo, mira, reconozco el activo por derecho de uso al principio y después deprecio o amortizo. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Si yo por el otro lado tengo el pasivo y el pasivo también me genera ciertos gastos, entonces, ¿qué voy a considerar? Voy a considerar que los intereses van a cargarse o abonarse. O sea, bueno, ¿no? Cargarse. ¿Por qué? ¿Por qué yo debiese cargar los intereses? Porque en el estado de resultados bajan en el cargo. Eso es. Van por la izquierda si quieren, por el debe. Los intereses son un gasto para la compañía si es que no la puede capitalizar en el activo, entonces gasto. Otra parte va a disminuir la amortización. Ya, entonces eso disminuye un pasivo, cargo también, digamos la obligación por leasing. ¿Y qué estoy haciendo por el otro lado para pagar la cuota que entrego? ¿Qué entrego en el pago de la cuota? Efectivo. Efectivo, pues listo, se reduce el efectivo. Entonces lo que vamos a tener es un abono efectivo y todos los asientos son iguales. Distintos números, por eso que no queremos que haga una tabla de desarrollo de 36 periodos. Y después uno dice, mira, al principio activo por derecho de uso vale lo mismo que la obligación por leasing, después ahí tengo una cuota anticipada y ahí tengo una cuota vencida y tengo el gasto por amortización de los 615 dividido 36 meses. Después, todas las otras cuotas son iguales. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos ahí o alguien quizás perdió mucho más atrás? Si alguien se quedó mucho más atrás, este es justamente el momento de hablar o callar para siempre. Sí, ahí me queda como, no sé si una duda, a lo mejor con la inquietud de cómo hacer la tabla de amortización, yendo más con la práctica, con el Excel, como, porque la última cuota va a ser distinta a todas, pues. O sea, si es que se efectúa la opción a compra y el precio es ¿Ya? distinto. Como en Hagámoslo. este caso que era, la cuota eran 19.000 y a la última cuota se efectuó la opción a compra y van a ser 44.
Entonces, vamos a decir que al principio debe 700. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4. Ah, me fue el chancho. Entonces, tenemos 700.000 libras esterlinas. Los intereses van a ser de 0 en la primera cuota y tenemos la cuota. Te dice que aquí son de 19. Entonces voy a hacer acá todas las cuotas de 19 hasta el final. Y la última va a incluir los 19 y la opción de compra. ¿Sí? Entonces, fíjense. Ah, wait, no es por 700. Es por lo que nosotros colocamos acá, que es el valor del leasing. 615,928. Listo. Ahí está, po. Me embarré. La última cuota tiene los 25. Mi error. Entonces digo, amortización va a ser este menos este. Siempre. Teniendo la fórmula, doble clic hacia abajo. Saldo insoluto final, ¿cuál va a ser? Inicial menos amortización. El inicial menos la amortización. Listo. El inicial del siguiente periodo, ¿cuál va a ser? El saldo insoluto final. Este. Listo. Sí. Los intereses, ¿cómo se van a calcular? El porcentaje por el saldo insoluto inicial. Ya, este por el 0,8%. Listo. Doble clic. Entonces, si esto está resuelto, doble clic. Listo. Dice una libra esterlina que quizás hizo una diferencia del tercer o cuarto decimal, pero en el fondo ahí tenemos la evidencia práctica de que eso va a llegar a 0. ¿Se entiende? Entonces, mira, Ya, perfecto. con vista a la prueba 2, quizás podría ser súper útil que alguien tenga como en un Excel ya armado para sus respuestas, cómo hacer una tabla de desarrollo, cómo ocupar las fórmulas de la TIR, por ejemplo, del valor actual, etcétera. Eso suma, porque después eso les va a servir para otros cursos, para la vida profesional, etcétera. Y también tener claro, oye, mira, aquí ya tengo el Tebel, a ver, ya sé más o menos lo que tengo que cargar, etcétera. Podrías al menos quitarle la presión de estar haciendo todo esto desde cero y que si falla y si no me da el mismo número de web curso, me empiezo a poner nervioso. No, podrían hacerlo así directamente. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá. Tenemos los asientos. Entonces, vayamos ya a algo más complejo. Digamos esto. John Deere es una compañía dedicada a la fabricación, venta y servicio de mantenimiento de tractores. Su gerente general, hombre que lleva toda una vida en esta industria, entendió que la relación con sus clientes no debía ser transaccional vendiéndole un solo tractor y nada más. Era habitual que un agricultor, los principales compradores de los tractores John Deere, adquirieran una sola máquina durante toda su vida útil, dada la gran calidad y larga duración de los equipos. Dado esto, el CEO de John Deere, el gerente general, decidió que para crear una relación de largo plazo con sus clientes podría crear algunas filiales, entre ellas una que comprara los tractores a la matriz y luego se los arrendara a los clientes dándoles el 100% del financiamiento para la adquisición de tan preciada tecnología agrícola. Así estaría un paso adelante frente a uno de sus principales competidores, Maybe Fairview Inc. Uno de los modelos más comunes del tractor que tenía un valor comercial de 15 millones más tenía un valor comercial y la compañía lo vendía con un margen de 20% sobre sus costos de fabricación. La futura filial de John Deere, que entregaría el financiamiento, ofrecería cánones o anualidades de 3.897.519. Por un plazo de 5 años y al final del contrato existiría la opción de compra del tractor por 300.000.
Sus sondeos indicaban que la tasa incremental de mercado era de 5% efectiva anual. La maquinaria agrícola poseía una vida útil económica de 8 años, se depreciaría en forma lineal con base en el tiempo y no tiene valor residual. Como era habitual en la industria, la primera cuota de arriendo se pagaba al firmarse el contrato, mientras que el equipo agrario quedaba disponible para su uso. Listo. Determine cómo debería clasificarse el arrendamiento. Acepto sugerencia. Así como financiero operativo, ¿Sí? según yo sería financiero. ¿Por qué? Uno, porque lo usa más de la mitad de la vida útil. ¿Ya? Pero más de la mitad es harto tiempo. Según yo sí. Bueno, de nuevo, se pueden desarrollar políticas contrarias, pero 5 de 8 no lo veo tampoco como un súper tiempo, no es 7 de 8. ¿Se entiende? 5 de 8 podría no ser suficiente. Entonces, por ese lado no va. Denme otra razón. Una razón más básica, mucho más fácil. La opción de compra está muy por debajo del fair value. A ver, ¿cuánto va a valer el precio en 5 años más? Harto más 20% de harto más los... que 300. No, harto no es un número. Pero no el 20% tampoco. ¿No? Nadie sabe cuánto va a valer al final del periodo. 5.625.000. Por ahí me gustó más. Es una respuesta que uno esperaría. Porque fíjense, ya, el tractor vale 15, entonces lo voy a dibujar acá. Me voy a cambiar de color. Vamos a decir, aquí. Este es el tiempo, entonces vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Originalmente el tractor vale 15. ¿Qué le va a pasar todos los años? ¿Se deprecia? Se deprecia, listo. Entonces el gasto por depreciación, ¿cómo lo voy a calcular? 15 millones menos su valor residual, 0, partido 8 años. Entonces esto va a ser 15 de 8, 1.875.000. Si alguien se pierde, me detienen. Tengo eso. Entonces voy a decir 15 millones menos esto va a valer al final del primer año 13.125.000. Lo voy a poner con millones. Después al siguiente año va a valer menos y así sucesivamente. ¿Hasta qué punto llega el contrato de leasing? ¿Hasta qué año? Hasta el año 5. Acá. Listo. Entonces lo que queremos saber es cuánto va a valer acá. Entonces vamos a decir, oye, aquí vale 15 millones. 15. Menos la depreciación acumulada. Se deprecia a 1,87, inclusive 87,5 durante 5 años. Entonces eso obviamente te va a dar 15 menos 1.875.000 por 5. Aquí me falta un 0. 1, 2, 3. Ah, no. Sí. Ahí me dio 5.625.000. Eso, justo. Eso era lo que habías dicho al principio, toda la razón. Entonces ahora sí tengo una razón. Yo digo, mira,
Al final va a valer cero, pero la opción es comprarlo aquí y la opción te dice por cuánto hay que adquirirlo. Por 300 más la cuota. Por 300. Pues entonces dentro de los pagos que yo comprometí en el leasing, ¿va a estar incluida la opción de compra o no? Muy probable. Sí, va a estar incluida. ¿Por qué debiese estar incluida? O sea, porque lo que vale actualmente es mucho más bajo de lo que... No, no sé, que no sé cómo decirlo, pero Que es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿cierto? Sí, al es ser una leasing buena opción. financiero, ¿Es buena opción comprarlo por sí. 300 o no? Súper buena, pues si sale 5 millones. Eso es, po. Por eso que tiene que tener un sentido de negocio. Oye, esto es una ganga, pues nadie dejaría eso porque lo compro y lo vendo. Y listo, y hago 5.300.000. ¿Por qué te dan una opción más barata? Porque en el fondo John Deere no quiere que lleguen sus propios tractores de vuelta, pues un cacho. ¿Para qué voy a tener? Mi negocio es fabricarlo, no es vender autos usados. En realidad los autos, en este caso los equipos de agricultura usados, podrían tener márgenes más altos, pero la rotación es mucho más baja, se venden mucho más autos por volumen nuevos que lo que se vende en usado. Entonces uno dice, no, un cacho, pues mejor le doy una opción tan baja que quizás esos 300.000 pagan los costos legales nomás y chao. Y con eso zafamos de que me traiga el tractor de vuelta, fíjate, es un cacho físico, porque tiene que ocupar espacio en la vitrina que yo podría tener tractores nuevos. Entonces es un Pero, problema. pero profesor, pero si la ganancia y el negocio tiene sentido, ¿por qué John Deere no diría yo voy a hacer esa parte también y como parte de todo el negocio No, finalmente? pues porque John Deere, ¿qué hace con el tractor? Sí, pero en vez de vendérselo a un precio huevo, ¿por qué? O sea, yo intentaría venderlo yo mismo ¿A quién, pues? a un agricultor Pero que ¿por quiere qué un comprar agricultor lo va a querer? un tractor usado. Bueno, es que ese mercado existe, pero no Sí, es tu, no, es no es tu gran gigante. negocio, po. No, no para el fabricante, o sea, sí existe, pero no para el fabricante, porque tu negocio es producir los tractores y vender los nuevos. ¿Se entiende? Si alguien viene a comprarte un nuevo y tú le tomas el tractor en parte de pago usado, es cierto, esos son tus usados, pero no es como algunos dealers que son más especializados, pero que no es el fabricante, que en el fondo solamente compran y venden usados. Porque hay un margen gigantesco en la venta de autos usados, pero el fabricante no es su foco de negocio. ¿Se entiende? Tu negocio aquí Ya. es que ojalá le falle el tractor, porque si le falla el tractor, ¿qué va a tener que hacer? Comprar Comprar uno nuevo. repuestos, Eso es. uno nuevo. En los repuestos hay mucho más margen, 40% de margen, al menos en la industria automotriz. Y aquí, mire, en usado, yo estaba recién en la reunión con un dealer. En usado, el margen de autos es más o menos del 14%. En nuevos, el margen es más bajo, es como 8% después de los incentivos. Algunos concesionarios venden a pérdida eso, pero en parte es 35% de margen. Los más malos, 25% de margen. Y el mejor margen de todo es llevarlo al mecánico. Por eso si alguien ha tenido que ir al mecánico de la marca, un guascazo te cobran una brutalidad. 40% de margen en servicio y en DIP, en desabolladora y pintura. Entonces, lo mismo podría ocurrir en este mercado. Tú dices, oye, no quiero el tractor, prefiero que se lo dé súper barato para que lo utilice y después cuando le falla a los 8 años, como me lo vendió súper barato, ¿a dónde voy a ir a comprar? A John Deere. ¿Se entiende? Pero también tú vas a decir, oye, la tecnología quedó obsoleta, ahora hay unos tractores que se manejan solo y todo, como con GPS, y este no sirve. Bueno, no ejerzo la opción de compra y si te ha ido bien en el negocio, va y lo hace. Lo que pasa es que fíjense que los beneficios que produce el tractor es distinto para John Deere que para el agricultor. Para John Deere, el beneficio es la venta. Y listo. Por eso que aquí no es como que tú eres una empresa, eh, digamos, Caterpillar. Cat
Si hace leasing, dice, mira, yo te arriendo las grúas para la construcción, los camiones tolveros, te arriendo lo que se te ocurra, ya ese te lo arriendo. Ese no es tu negocio es construir el tractor, entregarlo y chao. Entonces aquí tu beneficio económico es la venta. En cambio, el agricultor, ¿cuál es el beneficio económico de tener el tractor? Usarlo. Usarlo. Producir. Por eso que nosotros se acuerdan que cuando calculamos el valor recuperable decíamos, oye, ¿lo uso para producir o lo vendo? Siempre esas son al menos tus dos opciones, que después tú lo puedas arrendar, ya, otras cosas, pero al menos usarlo o venderlo. Si es mal negocio usarlo, lo vendo, pues si es mal negocio venderlo, lo uso. ¿Se entiende? Pero son dos negocios distintos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué alguien daría una opción tan baja? Bueno, porque no es que sea realmente tan baja. Vamos a hacer el cálculo matemático, pero este leasing no es barato. En el fondo está todo metido acá en la cuota que te cobra. Entonces, oye, aquí ya te incluí el ofertón. Como que te va a hacer un súper descuento versus el precio de mercado, pero te cobró 1 millón extra todos los años. ¿Se entiende? No es como que el arrendador, en este caso el fabricante John Deere, vaya a perder plata. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Sí? Entonces, fíjense, ya, ahí hay al menos dos razones. O sea, alguien decía, mira, 5 de 8 años parece ser harto ya. Quizá esa queda al límite, pero ahora decimos, mira, si tiene una opción de compra que va a ser ejercida con razonable certeza, o sea, la probabilidad es súper alta, sería una estupidez desperdiciar ese negocio, entonces el tractor tú lo vas a ocupar por 5 años, luego pasa a ser tuyo y lo vas a ocupar 3 años más, po. Y entonces eso produce que lo vas a ocupar por 8 de 8, el 100% de la vida útil. ¿Se entiende? Si no, hay otra razón más para que sea financiero. ¿El arrendador quién es? ¿El agricultor o John Deere? El agricultor. John Deere. John Deere. Ya, y entonces John Deere, ¿qué hace? Le ofrece un contrato de leasing al No, ya. agricultor. Sí, le ofrece un contrato de leasing, pero ¿qué produce? Vende. Y Vende eso, tractores. el fabricante del tractor, entonces tu negocio no es quedarte con inventario, tu negocio es sacar todo el inventario posible. Entonces, como tú eres el fabricante, entonces si entro en un contrato de leasing siempre va a ser financiero. ¿Se entiende? Aquí tu negocio es, te vendo el tractor y te doy el financiamiento del tractor. ¿Y por qué te financiaría el tractor? Para que lo compre. ¿O no? Ya, por una Para que lo parte use. sí. Pero es porque es financiero al final. Para que lo use otra persona. Tener el Sí, derecho. pero además, ¿qué gano si te financio? ¿Los intereses? Listo. Entonces debe ser un leasing financiero, obviamente. Porque solamente te doy financiamiento porque quiero ganarme esos intereses. No quiero que se los gane el banco. ¿Se entiende? Entonces, por eso que quizá a veces las tasas que te ofrece el financiamiento de la empresa o te da como unos super bonos o tómelo con esta empresa, etcétera, porque tú quieres primero asegurarte la venta, entonces que el margen bruto quede acá, pero además quizá tú dices, mira, voy a ofrecer tasas levemente más bajas que lo que te ofrecería un banco o alguna otra empresa que te financie la adquisición de un auto o de un tractor. ¿Para qué? Para garantizar el margen bruto. Y cuando se acabe el contrato, inclusive si no existiera opción de compra, me vuelve a comprar otro, pues entonces me gano el margen bruto. Y con ese margen bruto quizás podría paliar tasa un poco más pequeña. ¿Se entiende? Como que se equiparan los dos segmentos de negocio. ¿Sí? Si no, miren, tengo 5 cuotas de 3.900.000 aproximadamente, más una opción de compra por 300.000. En valor presente eso va a dar más de 15 millones. Miren, voy a hacer el cálculo. 1 menos la tasa te dice que es 5%. La que incremental de mercado que decíamos, si yo fuera a pedir un préstamo al lado, sería en estas condiciones. Entonces son 5 años, 0,5, la primera cuota por un plazo y al final del contrato existía una tasa, firmarse el contrato, entonces son anticipadas.
Entonces, por punto 5. Y eso por 3.897.519. Más 300.000 en valor presente por 5 años. Entonces, en valor presente yo pagaría 17.952.986. ¿Cuánto vale el tractor? 15. 15. ¿Puedo registrar el derecho a usar el tractor por más que el valor del tractor? No. No, po. Entonces, ¿por qué me da mayor valor presente? Porque la tasa que está implícita en esa cuota es muy alta. Entonces, no puedo hacerlo con la tasa del 5%. Tengo que hacerlo con la tasa implícita. Y ese es fundamentalmente el objetivo de aprendizaje de este ejercicio. Entonces, fíjense, al menos teníamos varias razones para hacer eso. Si yo calculo el valor presente de todo esto, 17.952.000. Por lo que decíamos en la clase anterior, si yo registro el activo por derecho de uso por 17 y vale 15 el camión, tendría que hacer un deterioro al tiro de casi 3 millones. Estaría malo. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que uno va a decir, no puedo contabilizarlo así. Debo contabilizarlo por el 15, que es el fair value del activo. ¿Sí? Así que lo que responde B es el contrato de leasing vale 15, no vale 17 y fracción. ¿Sí? ¿Es claro para todos? C, entonces. ¿Cuánto es el valor por financiar? Es decir, el monto sobre el que se devengarán intereses. ¿Cuánto vale el camión? 15. 15. ¿Cuándo pago la primera cuota? Cuando se hace el contrato. Entonces, la diferencia entre esos dos es el valor a financiar. ¿Entiendes? Porque la primera es pasando y pasando. Entonces es como que tú pongas un pie, una cuota al contado. Realmente las siguientes 4 cuotas, más la opción de compra, es el financiamiento que te está otorgando el arrendador, en este caso, fabricante, John Deere. ¿Sí? Entonces tú dirías, mira, tengo los 15 millones, lo voy a calcular sobre la tasa implícita, pero los 15 millones menos la primera cuota, ese es el valor a financiar. Y aquí, haciendo el mismo procedimiento que dijimos antes, vemos, al lado me convenía, me daban un préstamo al 5%, pero el leasing me cuesta 15%. ¿Por qué acepté el leasing? No sé, mal negocio, beneficios tributarios. No había otra forma de hacerlo, porque hay un precio que es precio si es que tú optas por el financiamiento de la compañía, pero hay otro precio de lista si tú vienes con tu propio banco. Eso es súper común en los autos. ¿Se entiende? Entonces hay una diferencia significativa. Entonces, valor a financiar, el valor actual menos la primera cuota. El arrendatario, entonces, que esto lo hicimos arriba, ¿qué activo tiene el arrendatario? Un derecho de uso. Ya, ¿y qué pasivo tiene? Una obligación por derecho de uso. Ya, por leasing, por derecho de uso, por arrendamiento, perfecto. ¿Qué le pasa al activo por derecho de uso con el tiempo? Se empieza a depreciar Ya. o amortizar. Entonces vamos a cargar el gasto por depreciación. Por eso que los asientos son más o menos lo mismo que uno decía antes. Hacemos la tabla de desarrollo. Ojo, esto es súper importante. Tasa implícita. Esto es lo que aparecía distinto quizá en este ejercicio. 15,76%. Por el otro lado, entonces uno dice, primera cuota no genera nada y el 15,76 de eso, etcétera, para llegar a cero. Entonces, los registros contables desde que se adquiere hasta el término de la vida útil, entonces debieran ser el activo por derecho de uso contra la obligación, primera cuota y después empiezo el gasto por la amortización contra la amortización acumulada para el lado del activo. Y eso es 15 millones. Entonces, fíjense que aquí una de las complejidades que planteamos al final de la clase anterior, y con esto vamos a terminar la clase. ¿Por cuánto tiempo deprecio esos 15 millones? Por el tiempo en el que usa el activo, ¿no? ¿Por cuánto lo voy a usar? ¿5 u 8? ¿5? ¿Por qué? Porque ahí estaba la opción de compra, ¿o no? Entonces, ¿y la voy a usar? La opción
Sí, porque era muy buena oferta. Eso, entonces yo lo voy a usar por 5 en que no era mío y por 3 que sí es mío, pero en total lo voy a ocupar por 8. Por eso que la depreciación es los 15 millones dividido por 8 y eso te da 1.875.000. ¿Se entiende? Esa es una duda siempre importante y de nuevo, de cara a la prueba quizá es algo que uno se confunde. ¿Por cuánto tiempo debería depreciar o amortizar el derecho de uso? Bueno, por el que lo vaya a usar, no sé eso, 5 u 8. Bueno, si la opción de compra la voy a utilizar por el plazo completo. Si no la voy a utilizar por el menor entre ambos, la vida útil del activo o el contrato de arriendo. Profesor, no me quedó claro por qué termina de depreciarlo antes. ¿Termina de depreciarlo antes? ¿Por qué lo deprecia hasta el quinto año y después ya no? No, hasta el 8, porque lo se usa. deprecian los 8 completos. Ah, ya. Claro, por eso 15 millones partido 8 nos va a dar el 1.875.000. Sí. Y después el resto de los asientos son iguales el mismo monto y los que van saliendo en la tabla de desarrollo, que fue algo de lo que vimos en el otro ejercicio. ¿Se entiende? Entonces, la colita que nos queda para el principio de la próxima clase, y ahí partimos con bono, es ver cómo serían los asientos para el arrendador, demostrar que en la suma total, gastos por arriendo y gastos por intereses, más la amortización o depreciación, va a ser exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurre si al final no se ejerce o se cancela el contrato, que era lo que discutíamos al final de la clase pasada? Si gano, si pierdo, bueno, aquí le vamos a poner los números. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Profe, yo tengo una duda, pero con lo de las décimas del trabajo, que ¿Ya? resulta que yo fui con mi ya, grupo de trabajo ¿Ya? y no sé por qué a mí me subió menos que el resto. No sé por qué, si es que se supone que las décimas son para todo igual, ¿o no? Claro. Por eso, ¿le puedo mandar un mail después y lo vemos? Porque Eh, no, en verdad no sé por qué me sube nada. veamos. Pues a ver, déjame, estoy aquí. Eh, eh, Tú tienes 9 décimas. ¿Y tu grupo? Es que no, a mí me subió 6. Sale como que sube 6. No me subieron las 9. O en la plantilla que mandó usted salía 6. Puede ser Y que a todos nos salieron distintas, es que distintos no, es que puntajes. esa fue la primera, por eso después la volví a hacer, porque corría la planilla, invento, como del apellido C hasta la G, no sé qué hicieron los ayudantes, como que se traspapeló y se repetía un nombre. Ah, ya, ya, con Pero ahora razón. ya lo tengo con 9 décimas extra sobre la nota del... Gracias, profe. ¿No hay de qué? Buena semana. Chao, Igual. profe. Chao, Listo, profe, nos vemos. Chao. chau, chau.